Hola mente poderosa, ¿cómo estás? Y estoy muy feliz de estar contigo en este episodio número 8. Voy a confesarte que el tema del episodio de hoy lo escogió mi hijo Gabriel. Gabriel es un niño de 8 años con una mente muy creativa y curiosa, a quien le gusta seguir mi podcast y hacerme muchas preguntas en general, pero del podcast también concretamente, y me preguntó de qué iba a tratar mi próximo episodio. Así que fui sincera y le dije, pues mira, no lo sé todavía, estoy pensando en 3 opciones, a ver qué te parece a ti. La primera opción es grabar una meditación guiada. La segunda es compartir la evidencia científica que hay detrás de la meditación. Y la tercera opción sería hablar sobre cómo superar los obstáculos más comunes cuando meditamos. Gabriel se quedó así pensando y me dijo, mamá, yo la primera la descartaría. Y luego pensé que es verdad que mi último episodio fue una meditación guiada, así que para mí tenía sentido. Y me dice, de las dos que quedan, los 2 temas están muy bien, pero el tema que ahora mismo le va a ser más útil a las personas es el de los obstáculos y saber cómo superarlos. Aunque el tema de la ciencia para mí es el más interesante. Así que siguiendo las sabias indicaciones de Gabriel y enfocándome en lo que más te va a ayudar ahora y dejando para un poquito más adelante el tema de la ciencia, te voy a contar cómo superar los 4 obstáculos más comunes que nos encontramos al meditar. Y también te desvelaré, obviamente, sus antídotos. He asumido que ya estamos superando el obstáculo primero de todos, que es el de la falta de tiempo. Y si no, tienes en el episodio número 3 5 formas sencillas de meditar sin sentarte a meditar, es decir, con cualquier actividad que hagas durante el día ya puedes empezar a entrenar esa actitud mindful. Y luego también tienes 2 meditaciones cortitas, una de 7 y una de 10 minutos en este podcast para ayudarte a encontrar ese hueco y que puedas meditar. Entonces, el primer obstáculo es el de la incomodidad. La postura, como hemos hablado en otros episodios, debe ser cómoda y al mismo tiempo tener un punto de firmeza. Eso quiere decir que tienes que ser capaz de estar en una posición relajada, pero no tanto como para dormirte. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos, sobre todo cuando alargamos la práctica o cuando pasamos, por ejemplo, de practicar de forma tumbada a estar sentada en un cojín de meditación, que empezamos a sentir mayor incomodidad. Por lo general, sobre todo en el cojín de meditación, lo que suele ocurrir es que se empieza a dormir una pierna o que sientas como tirones en la espalda, ¿no? Como que sientas que la espalda no está como bien colocada y empieza como a tirar algún músculo. Lo primero que quiero decirte aquí es que esa incomodidad en realidad es un excelente momento para observar tus propias reacciones y para conocerte. Y también nos da la oportunidad de entrenar nuestra aceptación. Aceptación de va a ser necesario que atraviese esta incomodidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer para superar esta incomodidad? ¿Cuáles pueden ser sus antídotos? Lo más sencillo es, si puedes, modificar la postura levemente. Entonces, incluso en un cojín de meditación, al principio, cuando yo empecé a alargar las meditaciones, que pasé como de 15 a media hora, para mí eso era como enorme, ¿no? Duplicar el tiempo y me molestaba mucho, sobre todo la pierna izquierda. Meditaba todo lo que podía y cuando realmente se convertía como tan pesado esa incomodidad como para realmente distraerme de mi práctica, lo que hacía era estirar las piernas hacia adelante. Y aceptar que eso es lo que ocurría, que quizá no es lo ideal, pero que esa meditación era así y estaba muy bien tal cual estaba. Lo importante era que lo estaba transitando y lo estaba viviendo y estaba haciendo mi camino y ya está. También puedes optar por tratar de hacer una meditación un poco más corta que te permita estar bien cómoda en la postura y poco a poco ir alargando el tiempo para que esa incomodidad vaya apareciendo un poquito, te vayas acostumbrando a ella y la vayas transitando de manera que ya deje de ser incómoda para ti. Y también lo que quiero comentarte aquí, y es que al otro lado de esta incomodidad, con esto quiero decir que cuando lleves ya tiempo, horas de vuelo meditando, hay un momento en que vas saliendo de la meditación, vas retomando conciencia de tu cuerpo y de repente dices, anda, se me había dormido la pierna y no me había dado cuenta. Quiero que sepas que esto va a ocurrir y que es como un juego de equilibrio entre transito la incomodidad
Trato de mantenerme concentrada, que la incomodidad no sea realmente un obstáculo para mi concentración. Si veo que realmente es un obstáculo, trato de buscar un antídoto como los que te he comentado, pero sé que esto va a formar parte de la meditación y seguramente llegará un momento en que no sentiré nada de incomodidad y que si en algún momento hay algo que molesta, habré alcanzado un estado de concentración tan bueno que ni siquiera me daré cuenta cuando estoy meditando, sino después. El segundo obstáculo que quería comentarte es el de la dispersión, que es muy común y las personas que llevan muchísimo tiempo meditando siguen enfrentándose a este obstáculo porque es lo más normal que ocurra, ¿no? Entonces, piensa que para nosotros, para nuestra mente, un ejercicio de concentración no es nada atractivo, es algo aburrido, porque además no es una concentración como mirar la tele o estar estudiando e interesarte por algo o leer un libro, sino que es una concentración en un objeto concreto, como puede ser la respiración, un objeto externo, como hemos hablado en otros episodios. Y claro, no hay variedad, no hay vida, no hay fantasía, ¿no? Entonces hay un momento que la mente dice, me quiero evadir de aquí, ¿no? Y es cuando aparecen las dispersiones, que pueden ser pensamientos, te pueden venir como imágenes, te puede venir incluso una canción, te puede venir sonido, bueno, y dice, a ver, ¿cómo vamos a salir de aquí, de este estado de concentración que empieza a ser ya bastante aburrido? El antídoto para la dispersión. Lo primero sería empezar por prácticas guiadas y simplemente volver a lo que la voz te está diciendo. Por eso para mí es muy recomendable empezar a meditar escuchando un guía que te va marcando paso a paso por dónde ir. Eso te ayuda mucho a reenfocarte cada vez, ¿no? Es como si vas conduciendo con un GPS y es como que te distraes y ¡pum!, vuelves a lo que te dice. Pues sería como esta idea. Otra opción, otro antídoto sería volver a la respiración y utilizar el conteo. Y aquí hay varias opciones de conteo. Te voy a compartir las que suelo utilizar yo más habitualmente. Contar, por ejemplo, inhalo 1, exhalo 2. Esto lo puedes modificar y hacer, por ejemplo, inhalo 1, exhalo 1, inhalo 1, exhalo 2, inhalo 1, exhalo 3, inhalo 1, exhalo 4, de manera que vas marcando como unos tiempos y al mismo tiempo vas contando la respiración. Luego simplemente puedes contar las respiraciones. Cada respiración, inhalación, exhalación, es 1, la siguiente 2, 3 y así. En este caso, cuando yo voy contando respiraciones, lo que hago es darme cuenta que en el momento que viene un pensamiento o una dispersión, vuelvo a cero. Entonces, por ejemplo, voy contando y a la cuarta respiración, ¡pum!, me viene una imagen. Vale, la acepto, la dejo ir y vuelvo al conteo. Y empiezo 1, 2. Otra opción, quizás un poquito más avanzada, es contar pensamientos. En este caso, tú, por ejemplo, estás meditando, fijándote en la respiración, pero sin contar necesariamente, o meditando sobre la gratitud, el amor, lo que sea, y de repente te viene un pensamiento. Entonces cuentas 1 y regresas a tu objeto de concentración, sea cual sea. Y te viene otro pensamiento, 2 y así. Y es una forma de tomar conciencia de lo que está ocurriendo en tu mente. Piensa que cada vez que detectas un pensamiento, en realidad estás accediendo a tu conciencia. Cuando tú te das cuenta, es tu conciencia la que está ahí en ese momento y la que toma el control. Entonces, como te he comentado otras veces, no hay que ver los pensamientos como algo negativo, sino como esa oportunidad de reconectar con tu conciencia cada vez que viene un pensamiento o una dispersión. Obstáculo número 3, la negatividad. Puede ser que sintamos que estamos como en una emoción negativa por algo que nos ha ocurrido, porque alguien ha sido desagradable con nosotras, porque nos sentimos enfadadas por lo que sea, porque te puedes sentir culpable por lo que sea, o triste o preocupada. Bueno, pues todo ese run de emociones y pensamientos que podemos llevar como acarreando, ¿no? Y dices, bueno, pues quizá lo mejor para superarlo va a ser meditar, que está muy bien pensado. Y entonces cuando te sientas a meditar, parece que estos sentimientos y pensamientos toman como más fuerza, ocupan más espacio y en lugar de que la meditación te ayude a liberarte de esta negatividad, es como que ocupan este espacio que era para ti para meditar, ¿no? Y te obstaculizan la meditación. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Cuál es el antídoto? Pues sería, en primer lugar, puedes buscar una meditación
que se enfoque en sentimientos que neutralicen los sentimientos negativos, como puede ser la gratitud y el amor. Cuando traemos a nuestra mente esos sentimientos, es imposible sentirte agradecida por lo que sea que quieras sentirte agradecida y al mismo tiempo sentirte como estresada. O sea, son como antagónicos. Cuando das espacio a la gratitud y al amor, los sentimientos negativos inmediatamente se van fuera. La otra, obviamente puede haber un tira y afloja. Tú empiezas con la meditación, estás en la gratitud, de repente ¡pum!, se viene un pensamiento y lo dejas ir. Y vuelves a la gratitud y vuelves al amor. Y de esta forma consigues que poco a poco la negatividad vaya bajando. Otra opción, que es algo que te comentaba en el episodio 1, es más que una meditación, hacer una visualización. ¿Y por qué? Porque las visualizaciones, que son guiadas, te llevan a un espacio placentero. Estás recreando en tu mente una fantasía agradable y es mucho más fácil crear esa fantasía agradable que a veces meditar y estar concentrada, ¿no? Es como que hay menos espacio para la negatividad si tú de forma voluntaria te estás visualizando en un momento positivo, agradable, donde te sientas bien. Y con el tema de la negatividad también quiero ser muy honesta contigo y con tus expectativas y comentarte que no es realista el querer pasar de un estado de negatividad a un estado, por ejemplo, de gran felicidad y alegría. La expectativa, desde mi punto de vista, es simplemente que la meditación te ayude a reencontrar tu calma, a neutralizar esa emoción negativa y a reconectar con tu paz interior. O sea, es necesario pasar de algo negativo a algo neutro y pacífico, ¿no? Para luego ir a quizá un sentimiento más elevado, de sentirte alegre y como más expansiva, ¿no? En una emoción más positiva. Y por último, el obstáculo que quería compartir contigo es todo lo relacionado con el sopor, el sueño, el aburrimiento. A ver, el sueño puede venir por principalmente dos motivos. El primero es que realmente te falten horas de sueño. Yo misma, al empezar mi formación como guía de meditación, dupliqué el tiempo que le dedicaba a meditar, pasé de 15 a 30 minutos o más, y entonces traté de hacerlo en el mismo horario, que era por la mañana después de practicar yoga. Con lo cual tenía que levantarme antes y al final lo que ocurría es que me dormía mientras meditaba porque en realidad estaba sacrificando sueño por meditar, que es algo que realmente no tiene mucho sentido. Así que ahora lo que hago es meditar antes de trabajar. Cuando ya he hecho mi yoga, he dejado a los niños en el cole, he desayunado, justo el momento antes de sentarme a trabajar, medito. Y ese ya es mi momento y sé que no tengo problemas de falta de sueño. El segundo motivo es cuando ya hemos descartado que has dormido bien y sin embargo te sientas a meditar y te viene esa especie de sopor, es que al final lo que te está diciendo tu mente es que necesita evasión. Porque, de nuevo, tu mente está diciendo, aquí me aburro, necesito salir de aquí. Entonces, el antídoto que te recomiendo es regresar al presente, que puede ser a través de la postura, asegurar que, por ejemplo, tu espalda está bien recta, tomar conciencia de cómo están tus piernas, tus manos y incluso si es necesario abrir momentáneamente los ojos para resituarte en el presente. O sea, cuando viene el sueño la idea es siempre cómo hago para regresar fácil al presente. También piensa o chequea que no estés demasiado tapada porque el calor da sueño. Esto es algo que me ha pasado también de empezar a meditar con una manta y de repente me entra el sueño porque estoy tan calentita que me relaja tanto y me duermo. Entonces nada, simplemente dejas caer la manta y ya está. Y también es bueno preguntarte si no ha llegado el momento de cambiar la postura. Es decir, imagínate que llevas un tiempo meditando tumbada, vas bien y de repente ves que empiezas a dormirte en cada meditación. Entonces quizá ha llegado el momento de pasar a meditar sentada en una silla o sentada en un cojín de meditación. Pues estos eran los 4 obstáculos que quería compartir contigo. Tienes los antídotos para superar la incomodidad, la dispersión, la negatividad y el sueño. Y quiero decirte también que al final la meditación requiere valentía para superar todos estos obstáculos y para darse cuenta de cómo reaccionamos, es decir, para hacer un ejercicio de autoconocimiento.
Así que te aplaudo desde hoy por escuchar este episodio con la intención de superar estos obstáculos y ser constante en tu práctica. Y para terminar este episodio, anunciarte que a partir de ahora puedes contactar conmigo por email para compartirme tus dudas, comentarios o simplemente saludar. El email es hola@meditadamentepoderosa.com. Estaré encantada de leerte. Como siempre, muchas gracias por tu atención y por tu presencia.